La hermosa adolescente que ven en estas imágenes es Luisa Fernanda Garcés, una chica querida por todos, alegre y buena estudiante con una vida prometedora por delante. Sin embargo, cuando unos extraños entraron en su casa, todo terminó por arruinar su vida y además destruir su hogar. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video para que sepas todo lo que sucedió. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Colombia, el de Luisa Fernanda Garcés. Acompáñenme a ver todos los detalles. Luisa Fernanda Garcés Pérez nació en el año 2001 en Villa María, un municipio colombiano ubicado en el departamento de Caldas, conocido por ser una zona tranquila. Fue la primera hija de la pareja conformada por Giovanni Garcés y Diana Marcela Pérez. 2 años más tarde la familia se completó con la llegada de su hijo menor, Juan Esteban. Luisa y Juan eran muy unidos y se llevaban bien, aunque no estaban exentos de las típicas peleas de hermanos. La infancia de ambos transcurrió con normalidad, salvo por algunas discusiones que subían de tono entre sus padres, porque a la mujer le gustaba beber alcohol, y cuando se emborrachaba se olvidaba por completo que tenía hijos. Sin embargo, la pareja siempre lograba superar las diferencias y seguir adelante. Cuando las cosas en el hogar se ponían tensas, Luisa iba a refugiarse a casa de su abuelo paterno, llamado Alfredo, quien por fortuna no vivía a mucha distancia, y a quien la niña solía visitar con frecuencia. En todo sentido, la vida de Luisa Fernanda parecía la de una adolescente cualquiera. Asistía al colegio por las mañanas, volvía al mediodía a su casa, comía y luego hacía los deberes escolares. Pero hubo un cambio en la dinámica familiar que estremeció a todos, cuando sus padres anunciaron que estaban decididos a separarse y que los niños se quedarían a vivir con el padre, porque su madre tenía otros planes. Ya para ese momento, Luisa había comenzado a mostrar algunos comportamientos de rebeldía, pero su familia lo atribuyó a que era una adolescente y estaba teniendo muchos cambios en su cuerpo y también hormonales. Al final de cuentas, muchas personas pasan por esta fase de rebeldía cuando llegan ciertas edades, pero las cosas no fueron para bien. Luisa siempre estaba de mal humor, y es que como su madre se fue, ella siempre que llegaba del colegio tendría que atender a su hermanito, tenía que hacer el almuerzo y también cuidar de su padre, que en ese momento estaba dormido o recién se levantaba. Y es que Giovanni en esa época trabajaba como vigilante nocturno, así que tenía que pasar toda la noche en vela, y solo veía a sus hijos un momento antes de irse al trabajo. El abuelo de Luisa comentó que su comportamiento no mejoró con el tiempo, lo cual ellos esperaban, sino que las cosas cada vez iban a peor. No había día que Luisa no se peleara con alguna compañera en el colegio, y rápidamente sus calificaciones comenzaron a bajar, algo extraño en ella, ya que siempre se había destacado por ser una estudiante excelente. A mediados de junio de 2019, en vista de que la conducta de Luisa no mejoraba, la directora del colegio se comunicó con su padre y le dijo que debía cambiarla de institución, porque su rebeldía era extrema y sobrepasaba la capacidad de ellos para controlarla. Alfredo, el abuelo de Luisa, llamó a otra hija que tenía en Bogotá, para pedirle que recibiera a la niña y la mantuviera en su casa durante 2 meses. La tía se mostró dispuesta a recibirla, y Giovanni le agradeció a su hermana el apoyo. Alfredo y sus hijos pensaban que este cambio de ambiente podía sentarle bien. No habían culminado los 2 meses que habían pedido cuando la hermana de Giovanni lo llamó, y le dijo que era necesario que él, como padre, hablara con su hija, pues había estado conversando con una amiga que era trabajadora social, y le indicó que al parecer el comportamiento de Luisa era característico de chicas que habían sido vulneradas de su intimidad. Devastado con la idea de que todo esto fuera cierto, Giovanni decidió hablar con su hija y darle todas las herramientas para que ella se sintiera confiada. Habló con su padre también para que él lo apoyara. Un día, cuando la chica regresó a casa, se sentó a hablar con ellos en el sofá y le preguntaron si alguien la había vulnerado sexualmente. Entre lágrimas, Luisa confesó que sí, que un amigo de su madre había vulnerado su intimidad y que por eso ella tenía esa actitud. Ella dijo que esto había sucedido en el mes de enero de ese año, justo cuando su actitud había comenzado a cambiar y aún cuando su madre todavía vivía con ellos.
Luisa comentó que una tarde su madre llegó a casa con 2 amigos, un hombre y una mujer, y comenzaron a beber. Luego de un rato, ella se quedó dormida en el sofá, y este hombre aprovechó para sacar a Luisa y a su hermano de 11 años a la calle. Los llevó a comer unas hamburguesas y luego a comprar más licor. Luego de esto, los 3 regresaron a la casa y los adultos siguieron bebiendo, hasta que las mujeres de nuevo se quedaron dormidas en la sala del hogar. El hombre le dijo entonces a los chicos que les permitiera poder entrar a la habitación con él y así dormir con ellos. Los niños al principio no estaban muy seguros, pero él insistió mucho y al final lo dejaron pasar. Una vez en el dormitorio, este hombre le ofreció al hermanito de Luisa 50,000 pesos colombianos, lo que podrían ser alrededor de unos $12, para que el niño se fuera de la habitación y lo dejara solo con la niña. Él aceptó, era un niño pequeño y no sabía que este hombre le podría hacer algo malo a su hermana. El niño salió y luego volvió a entrar cuando escuchó los gritos de su hermanita pidiendo ayuda. El hombre dijo que se iría de la casa, pero que ellos no tenían que contar nada porque no les convenía. Giovanni, al escuchar este relato, estaba furioso, pero no con sus hijos, sino con su exesposa. No podía entender cómo había dejado entrar un desconocido a su casa. También le dolía saber que eso había sucedido en el mes de enero, y que para ese momento era agosto y sus hijos habían guardado durante meses ese secreto. Él no quería ser un padre al cual le guardaran secretos por miedo, y comenzó a cuestionarse a sí mismo. Decidido a saber quién era el hombre, llamó a la madre de sus hijos, pero ella, en lugar de hacerse responsable por sus malas decisiones, se quejó de Luisa, diciendo que la niña no sabía guardar secretos. Por si fuera poco, dijo que ella tampoco recordaba a este hombre, y que solo sabía que era un viejo conocido de su amiga Janet Osorio. Giovanni entonces optó por pedirle a su padre que lo acompañara al día siguiente a llevar a Luisa a medicina legal. Esto para que le hicieran un examen físico y así comprobar que su intimidad había sido vulnerada. Todo esto para poder denunciar el hecho ante la policía y que encontraran al responsable. Para Luisa, de 13 años, no fue fácil tener que relatar esta historia ante extraños y someterse a distintas experticias. Sin embargo, encaró con valentía el proceso. Luego volvió a casa con su padre y su abuelo, y se quedaron todos a la espera de los resultados. Con estos antecedentes llegamos a la mañana del 20 de agosto de 2014. Ese día Giovanni regresó del trabajo cansado, y al entrar a la casa se encontró con su hija. La saludó, le pidió que hiciera sus tareas y siguió rumbo a su habitación a dormir. Cuando despertó casi al anochecer para ir de nuevo a trabajar, se dio cuenta que Luisa no estaba en la casa. Pensó que tal vez había ido a visitar a su abuelo, como estaba acostumbrada, pero le preguntó al hombre y él dijo no haberla visto. Giovanni sintió terror y lo invadió también la desesperación. Esa misma noche la familia se movilizó por todo el vecindario. Preguntaron a amigos y conocidos, pero nadie sabía en dónde estaba la jovencita. La investigación comenzó muy lento y poco a poco la familia empezó a recibir algunas llamadas donde les decían que habían visto a Luisa. Decían que la habían visto en Medellín con un grupo de hombres o que la habían visto en alguna motocicleta con algún hombre de mal aspecto. Pero realmente cuando la policía se acercaba a corroborar estos supuestos avistamientos se daban cuenta que la chica en cuestión no era Luisa. Para esa época Giovanni ya estaba sufriendo mucho, no comía, no dormía y estaba desesperado. Sentía que había perdido lo más preciado que él tenía en su vida. Y las cosas no iban para bien. La investigación seguía y no tenían ni un solo sospechoso. Con el paso del tiempo también la policía supo del kit de violación que se había hecho Luisa junto a su padre y a su abuelo, y también del suceso del que había sido víctima unos meses antes de desaparecer. Ellos hablaron con Giovanni y con Alfredo para preguntarles por qué no les habían contado esto, e incluso en ese momento de la investigación comenzaron a tomarlos a ellos como unos posibles sospechosos, pero luego se dieron cuenta que esto no era así, que finalmente solo eran 2 hombres agobiados que no sabían qué hacer, y que por algún motivo habían olvidado ese detalle tan importante. Giovanni le comentó a los detectives que tenía, como ya sabemos, varios meses separado de Diana, la madre de sus 2 hijos, y que todo lo que había sucedido había sido cuando ella aún vivía con él en la casa. También comentó que no era su esposa la que era amiga de este hombre, sino una amiga peluquera que tenía llamada Janet. Con este dato citaron a Janet para interrogarla. Ella relató que ella y Diana estaban en la peluquería cuando recibieron la llamada de un número desconocido. La voz al otro lado de la línea era un amigo, al cual tenía mucho tiempo de no escuchar, y que estaba dispuesto a brindarles bebidas alcohólicas a las 2.
Aseguró que ella ni siquiera sabía el nombre completo del hombre, a pesar que en el pasado habían mantenido una relación amorosa, pues él era muy hermético, y cuando ella preguntaba algo de su vida, él respondía que dejara de andar indagando. En medio de la conversación con la policía, Janet dio un dato muy importante sin darse cuenta. Dijo que ella lo visitó en la cárcel cuando tuvo problemas con la ley, y que había quedado privado de libertad durante un tiempo. Mientras tanto, Giovanni y su familia no dejaban de buscar a Luisa, siguiendo cualquier mínima pista. Visitaron a todos sus conocidos, amigos del colegio, fueron a hospitales y a sitios de dudosa reputación, pensando que tal vez estaba retenida contra su voluntad. Nada les daba resultado y ya no sabían qué hacer. En medio de la desesperación, Giovanni se disfrazaba de pordiosero y se iba a muchos lugares buscando a su hija. Pensaba que tal vez había encontrado malas compañías y no encontraba la forma de volver a casa. El siguiente hecho relevante en relación con el caso se produjo el 26 de agosto de 2014, 6 días después de la desaparición de la niña. Los bomberos recibieron una llamada importante cuando un pescador les alertó sobre la presencia de unos restos a las orillas del río Cauca. Cuando las autoridades se presentaron en el lugar, encontraron una escena impactante. Se trataba de unos restos femeninos, y cerca del cráneo, pero más alejados de medio metro, había unos cabellos largos. Se supo que a esta persona le habían atado los pies con el cordón de sus propios zapatos. Los restos entonces fueron enviados a medicina legal para realizar el proceso destinado a su identificación. Aunque casi se daba por hecho en ese momento que el cuerpo era de la pequeña Luisa, las autoridades no podían confirmarlo, así que decidieron tomar una muestra de ADN de la madre de la niña. Esta muestra de ADN se mandó a Bogotá, la capital del país, para que hicieran un análisis riguroso. 2 meses después de haber encontrado el cuerpo fue que regresaron los resultados. El 28 de octubre de 2014 se confirmó que, en efecto, el cuerpo encontrado en aquel río era el de Luisa. El padre de la niña, Giovanni, dio algunas declaraciones a los medios. Dijo que se sentía roto y que cuando llegó la confirmación de que era el cuerpo de su hija se puso muy mal. Eso sí, también aseguró que había pasado 2 meses guardando ese dolor, porque cuando él vio la falda que encontraron en aquel río era como haber visto a su hija. Por dentro ya lo sabía, pero sí comentó que toda esta situación le estaba pasando factura, que no estaba para nada bien en ningún ámbito de su vida. Pronto también se divulgó el informe de medicina legal, el cual confirmó que la causa de la muerte de Luisa había sido un golpe en la cabeza con un objeto contundente, el cual le había producido una fractura en la región temporal derecha. También dejaron constancia que debido al avanzado estado de descomposición y a que el cuerpo había estado en el agua, no se encontraron ni huellas ni material de ADN de alguna persona que les pudiera ayudar a encontrar al culpable. De ahí en adelante el caso quedó en manos de la Seccional de Investigación Judicial, mejor conocida como SIJIN, que debía iniciar la investigación del crimen lo antes posible. Lo primero que se hizo fue entrevistar de nuevo a los familiares, aunque ya los habían interrogado antes, pero la policía quería profundizar en algunos aspectos que los detectives necesitaban esclarecer. También se hizo una distribución de responsabilidades entre los funcionarios, para que no quedara pendiente ninguna diligencia relacionada con el expediente. El equipo de investigadores se propuso descubrir qué había pasado con Luisa, y si en su muerte había estado involucrado el misterioso hombre señalado de abusarla. Lo primero que hicieron fue volver al lugar donde se habían hallado los restos. Allí se plantearon muchas interrogantes, como qué significaba el hecho de haber encontrado su cuerpo atado en los pies con unas trenzas de calzado deportivo. Considerando que el Cauca es un río caudaloso, si el cuerpo hubiera sido arrastrado un largo trecho, habría perdido la falda y esa atadura. Además, los restos no estarían en la orilla donde fueron encontrados, sino río abajo, y probablemente jamás los hubieran visto. Esto indicaba que el cuerpo fue abandonado cerca del sitio donde lo encontró el pescador. Ansiosos por encontrar alguna evidencia del criminal, rastrillaron toda la orilla, pero no hallaron nada, y decidieron concentrarse en obtener información en el entorno cercano a Luisa. Centraron la investigación en los amigos de la niña, y hablando con uno y otro descubrieron que Luisa no estaba sola el día que desapareció. Mientras su padre dormía aquel 20 de agosto, la chica compartió toda la tarde con Luis Fernando Restrepo, un compañero del colegio. Según su relato, esa noche él acompañó a Luisa, quien le dijo que necesitaba ir a una venta de hamburguesas y salchichas en el centro de la ciudad, esto a buscar el número de un hombre, al cual ella llamaba tío.
Aunque la hicieron esperar un rato, finalmente le dieron el número de contacto de este hombre, y de ahí en adelante él y Luisa tomaron distintos caminos. El siguiente paso que dieron los detectives fue ir al puesto de hamburguesas para hablar con las personas que trabajaban allí y saber quién le había dado el número de teléfono a Luisa y quién era esta persona. Cuando llegaron al lugar se encontraron con el chico que atendía y este les dio su versión de los hechos. Él comentó que en efecto Luisa había llegado un día a pedir el teléfono de este hombre al cual ella llamaba tío. La niña le pidió a este chico que hiciera memoria. Le comentó que ella había llegado hace unos meses allí con su hermanito y un hombre, y que necesitaba el teléfono de este hombre. El muchacho que trabajaba en el puesto de hamburguesas comentó que le recordó que unos meses antes de todo eso, él había intentado hacer un negocio por una moto con este mismo sujeto, y tenía en su teléfono guardado el número, pero lo tenía nada más guardado como el flaco. No sabía su nombre, no sabía dónde vivía, y como el negocio de la moto ya no se había llevado a cabo, pues no tenía ninguna documentación de la persona. Comentó que él le dio el teléfono a Luisa y luego la niña se fue hacia un lugar donde se hacían llamadas y cobraban por minuto. Según el testigo, eran las 7:45 de la noche cuando el flaco llegó en una moto negra. Luisa, que estaba sentada en una de las mesas, se paró y se fue a saludarlo efusivamente. Incluso lo abrazó y los dos arrancaron en la moto. Admitió que después de eso se dio cuenta por las redes que Luisa había desaparecido. Este testimonio dejó muchas dudas en los investigadores, que no entendían el porqué de un saludo cariñoso a un hombre que supuestamente había vulnerado su intimidad. Volvieron a concentrarse entonces en Janet, la peluquera amiga de la mamá de Luisa, que no solo llevó a ese desconocido a la casa con los dos niños, sino que además admitió ante la fiscalía que lo visitaba frecuentemente en la cárcel. Los detectives solicitaron a la Cárcel Nacional de Varones toda la información relacionada con la persona a la cual Janet iba a visitar. Finalmente tuvieron el nombre del presunto abusador, aunque se desconocía si era él también quien le había quitado la vida a la joven. Desde la cárcel le respondieron que el preso que Janet visitaba era un hombre llamado Gabriel Jaime Marunla Sepúlveda. El siguiente paso fue indagar a nombre de quién aparecía el número telefónico que le habían dado a Luisa el día de su desaparición. Por fortuna, los detectives encontraron que era este mismo sujeto. Al revisar el prontuario delictivo del hombre, se encontraron que cuando la niña desapareció, él estaba recién salido de la cárcel, donde estuvo cumpliendo una condena por el delito de homicidio. Pero ese no había sido su único problema con la ley. De hecho, tenía registros por delitos de amenazas, especialmente en contra de mujeres. El desafío en ese momento para las autoridades se volvió a encontrar una prueba sólida que relacionara a este hombre con el crimen de Luisa. Recordemos que no había ADN, y según la investigación, la persona que le quitó la vida al adolescente no había dejado cabos sueltos. Todo parecía haberse estancado hasta diciembre de 2014, cuando ya habían transcurrido 4 meses de la desaparición de Luisa. Los detectives decidieron convocar a Giovanni para que acudiera con Juan, su hijo menor, a hacer un reconocimiento fotográfico. Le presentaron al niño varias fotografías en un álbum policial, y cuando tuvo frente a sus ojos la fotografía de Gabriel, se detuvo de inmediato. Le dijo a los oficiales que ese era el hombre que había estado en su casa y al cual había dejado solo con su hermanita cuando ella empezó a gritar. El siguiente desafío era capturar a este hombre y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales. Antes debían encontrar otra prueba, una más concreta que lo incriminara, porque no querían que los abogados del hombre se escudaran diciendo que el reconocimiento que había hecho el niño de él era algo circunstancial. En vista de que lo único que lo vinculaba con Luisa la noche en la que desapareció era la conversación telefónica, la policía tendría que dedicarse a analizar una por una las llamadas entrantes y salientes del teléfono de este hombre. Fue una investigación larga y agotadora. Los días pasaron escuchando y revisando registros, hasta que finalmente encontraron una llamada del 21 de agosto de 2014, un día después de que se le perdió el rastro a la jovencita. A las 5:37 de la tarde el hombre recibió una llamada, y lo importante no era el contenido de la conversación, sino la señal del dispositivo. Se estableció que ese día y a esa hora, Gabriel estaba en el punto exacto donde fue encontrado el cuerpo de Luisa. Gracias a esta evidencia tan concreta, en el mes de abril de 2015 se ordenó la captura de Gabriel. Los investigadores para ese momento desconocían su paradero, pero tenían algunos datos que los podían orientar, ya que el hombre había sido capturado en un lugar llamado Manizales,
por el hurto de una computadora y además fue liberado horas más tarde. Al parecer se encontraba trabajando como jornalero en una zona rural, el sitio ideal para esconderse, ya que era un área muy extensa, no había mucha señal de internet y abundaban las fincas de cultivos cafeteros. Los oficiales recorrieron la finca donde supuestamente estaba trabajando, pero en ese momento había condiciones climáticas muy difíciles. Las lluvias de invierno habían causado daños e inundado los terrenos. Así que al final se les ocurrió llamar a Gabriel, fingiendo ser personal de apoyo municipal para los afectados por las inundaciones. Pero el hombre se negó a decir dónde estaba. Sin embargo, lograron rastrear la señal de su teléfono y finalmente el 4 de mayo de 2015 fue capturado. Los agentes esperaban ver a un hombre en malas condiciones, pero se encontraron con un hombre al que ellos describieron como atractivo y de buena presencia, con un lenguaje que mostraba que había recibido educación formal. Les dijo que él había estudiado 4 semestres de psicología mientras estuvo recluido en una cárcel masculina. Más allá de esto, los oficiales sabían que estaban ante un peligroso delincuente y la fiscalía inició 2 procesos en simultáneo, uno por homicidio agravado y otro por delitos íntimos con una menor de 14 años. El frío sujeto jamás sintió culpa de sus terribles acciones y no aceptó los cargos. Durante los 2 siguientes años, mientras la familia de Luisa deseaba ver a este hombre tras las rejas, Gabriel logró demorar su proceso judicial todo lo que pudo. Insistió que nunca había conocido a la niña y que solo sabía de la desaparición por algunas fotos que había visto de ella. La fiscalía indicó que él le había quitado la vida a Luisa en venganza por denunciar el abuso y recordaron la crueldad de los actos, ya que la había golpeado con un objeto contundente. El abogado defensor respaldó el relato de su defendido y le dijo al juez que todo era un montaje en su contra, que la familia paterna de Luisa se estaba cobrando venganza porque él había tenido un amorío con la madre de la jovencita. Según su relato, el cual, tengo que decir desde ya, causó consternación en la sala, la relación sentimental con la mamá de Luisa no tuvo mucho éxito, porque esta mujer, como ya sabemos, era una bebedora empedernida que no se controlaba. Para rematar, afirmó que incluso ofrecía servicios como trabajadora sexual. El padre de la mujer, el abuelo materno de Luisa, estaba indignado. Presente en la audiencia, tuvo que contener las lágrimas. La defensa señaló que la fiscalía presionó a un testigo para que declarara en su contra. Fue entonces cuando se supo el nombre del vendedor de hamburguesas, identificado como John Jairo Muñoz Ortiz, quien, como ya sabemos, dijo en varias entrevistas que había visto a Gabriel con Luisa y un niño pequeño, quien sería el hermano menor de la jovencita. Y la realidad de todo esto no era que la fiscalía estuviese presionando a John Jairo. Él estaba huyendo para no comparecer, porque en varias ocasiones dijo que estaba siendo amenazado. También se supo que estaba en libertad condicional, y que cuando estuvo preso compartió celda con Gabriel y sabía lo peligroso que era el acusado. Se dio a conocer parte del prontuario delictivo de Gabriel, a quien apodaban en la cárcel Peluca. Él tenía 13 capturas y 8 condenas, varias de estas por quitarle la vida a otras personas. Para contrarrestar la mala imagen que ya tenía el hombre, la defensa señaló que esas eran cosas del pasado, que Gabriel había cambiado, e insistió que la fiscalía y la policía habían montado todo en contra de él. También comentó que no había ni ADN ni evidencias físicas que lo ligaran directamente con la muerte de la niña. Por su parte, la fiscalía insistió ante el juez que Gabriel era un delincuente, que había caído en muchos delitos, que no solamente lo había hecho una vez, y que era muy difícil que una persona de su calaña se pudiera reinsertar en la sociedad. También tenían la llamada telefónica que había hecho al día siguiente desde el lugar donde se había encontrado el cuerpo de Luisa. Además de esto, también se sabía, gracias a los testigos, que Luisa había abordado su motocicleta. Finalmente, la jueza dio su veredicto. A ella le quedó probado, más allá de toda duda, que Gabriel le había quitado la vida a Luisa, y lo condenó a 46 años de prisión por este crimen. La defensa apeló la sentencia, pero en septiembre de 2017 el Tribunal Superior de Manizales ratificó su condena de 46 años. Si los cumpliera a cabalidad, este hombre estaría saliendo de la cárcel con 90, pero en el sistema colombiano podría obtener distintos beneficios por estudio, por trabajo o por buena conducta, tal y como lo había hecho en ocasiones anteriores. En cuanto al abuso sexual, en 2018 un tribunal lo declaró culpable y se le sumaron 9 años de prisión a su condena. Los familiares de Luisa se mostraron muy complacidos con la justicia y siguieron adelante con sus vidas a pesar del duelo.
Giovanni nunca más tuvo contacto con su exesposa, a quien le dijo que jamás le perdonaría esa decisión de haber llevado esos extraños a su casa, ya que ellos habían construido ese lugar con mucho esfuerzo y que además había arruinado la vida de todos al meter un depredador que se aprovechó de su hija. También señalaron que el hombre les había desgraciado la vida y que además sabían que no se arrepentía, por lo cual, según las propias palabras de los familiares de la chica, él ardería en las llamas del infierno. Hasta el momento en el cual estamos culminando nuestra investigación, en el mes de enero de 2025, Gabriel aún permanece tras las rejas en una cárcel de Colombia. Si bien es cierto que se hizo justicia, las dudas todavía atormentan a la familia de la jovencita. No pueden entender por qué ella llamó aquella noche a aquel sujeto, ni por qué se subió a su motocicleta, ni tampoco por qué, según un testigo, lo saludó con tanta efusividad y cariño. Tampoco comprenden cuántas veces podía haber visto Luisa a este hombre para que le llamara tío. Sea como sea, al final este hombre está tras las rejas y esperemos que pase mucho tiempo aquí para que no le haga daño a nadie más. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como siempre decimos, terrible en la vida de una niña que se perdió y un caso que, como ya dijimos en el guión, aunque está resuelto, deja como muchas interrogantes en el aire realmente. No sabemos qué tipo de relación tenía al final Luisa con esta persona. ¿Ya su madre lo había llevado en otras ocasiones a la casa o no? Realmente no sabemos tampoco, su hermanito no ha hablado y recordemos que ellos habían guardado el secreto del abuso durante mucho tiempo. Tampoco se sabe por qué Luisa se fue con él esa noche, por qué lo saludó tan efusivamente, o si al final de cuentas esto es verdad o no. John Jairo, la persona que dio esta declaración, al final terminó huyendo para no presentarse ante el tribunal. Pero lo bueno de todo esto, al final, es que este hombre está en la cárcel. Tendrá que pasar muchos años aquí, ya le había quitado la vida a otras personas. Realmente es un peligro para toda la sociedad, no tendría que salir libre, pero como en todos los sistemas penales, siempre existen formas que los delincuentes utilizan para pasar el menor tiempo posible tras las rejas. Esperemos que él pase mucho tiempo aquí, que ya no salga con vida sería lo mejor, y si sale, pues al final seguramente terminaremos escuchando de él de nuevo, porque lo más seguro es que vuelva a delinquir. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. No me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.